Hola, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Para hoy vamos a ver temas más avanzados a nivel de redes. Hoy vamos a trabajar Proxmox con Open vSwitch, el siguiente nivel de red que trae múltiples ventajas y nos va a permitir integrar de forma nativa la plataforma de Proxmox con la plataforma de red de nuestro entorno. Espero que el video les sea útil. Ya saben, like a los videos, clic en la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos en el video. Muchas gracias. Bueno, como es costumbre, vamos a ver un poco de teoría antes de comenzar la parte práctica. Entonces, ¿qué es Open vSwitch? Pues Open vSwitch es un switch virtual capa 2.3 diseñado para ambientes virtualizados y computación en la nube. Amplía las funcionalidades y está diseñado para redes avanzadas. Es decir, que vamos a poder tener funcionalidades como VLAN, VXLAN, bonding y, lo más importante, redes definidas por software. Una de las cosas más importantes es que es extensible y usa estándares abiertos, lo cual le permite integrarse con protocolos como OpenFlow. ¿Por qué usar Open vSwitch en Proxmox? Pues lo más importante, la parte de red en Proxmox, si no utilizamos Open vSwitch, es una red básica a nivel de Linux. Esto tiene ventajas, y es que es una red simple, es muy plana, pero tiene grandes desventajas. La más grande, y creo que es de pronto la más importante, es que no ofrece alto desempeño cuando hay mucho tráfico. Entonces, por eso se hace necesario extender la parte de red con una solución como Open vSwitch. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que va a tener redes avanzadas, flexibles, puede configurarse de forma avanzada las topologías como uno las quiera, soporte de redes overlay, VXLAN, se adapta a múltiples entornos complejos, incluso con multitenant. Importantísimo, mejora la latencia cuando hay gran cantidad de paquetes y tiene integración con DPDK. Bueno, DPDK en sí no es una red, es una serie de APIs, de librerías que permiten a desarrolladores hacer redes de alto desempeño. Entonces, esto es una gran ventaja. Bueno, tercer punto, escalabilidad. Esto nos va a permitir crecer fácilmente. Y algo también muy importante, manejo de clúster con mucha densidad de máquinas virtuales. A nivel de seguridad, pues las redes básicas de Linux eso no lo tienen. Básicamente no tenemos sino la parte básica de seguridad. En Open vSwitch vamos a tener listas de acceso, control a través de listas de acceso, y vamos a poder aislar el tráfico a través de las VLANs y podemos encriptar este tráfico. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante que pone Open vSwitch dentro de Proxmox? Pues los tres componentes principales son los bridge, que esos ya los encontrábamos, ya los teníamos. Simplemente actúan como interfaces entre las redes físicas y las redes virtuales. De hecho, funcionan de forma muy parecida a los de Linux. Están los puertos como tal. Los puertos pueden ser físicos hacia la red externa, lógicos o virtuales hacia redes internas o redes definidas por software, y también pueden ser túneles. Y lo otro bien importante es que el tercer elemento son los flows o las reglas de flujo de tráfico. Esto le va a permitir al administrador de red saber cómo se va a comportar el tráfico en el switch. Bueno, ahora sí veamos las ventajas. Ya hablamos un poco de las ventajas, ya se las mencioné, pero aquí vamos a verlas ya al detalle. Bueno, la primera es que es una integración nativa con Proxmox, no es nada que se haya hecho de forma manual o arcaica, es integrado y está hecho por los desarrolladores de Proxmox, lo cual es una gran ventaja. Permite el uso de redes compartidas y balanceadas. Otro punto importante, el segundo me parece súper importante, es gestión centralizada.
a través de la misma interfaz que tenemos, vamos a poder administrarlo y vamos a poder utilizar comandos que nos permiten el monitoreo de la red. También el tercero, y me parece súper importante, ya lo he mencionado también, compatible con redes definidas por software, lo cual permite que podemos utilizar redes como Open Daylight, que es una red bastante conocida, y nos permite hacer automatización y escalabilidad de forma dinámica. Y listo. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Entonces, aquí yo ya tengo una plataforma, un nodo único instalado y listo, con la configuración estándar con la que queda una vez se hace la instalación limpia. Esta labor que vamos a hacer, la instalación del Open vSwitch, cuando tenemos un clúster, toca hacerla en cada uno de los nodos. Esto no se hace de forma centralizada, es necesario hacerlo uno por uno. Es un proceso muy sencillo, entonces no hay ningún problema. Revisemos cómo está la configuración del servidor que vamos a utilizar. Primera instancia, pues es un servidor estándar en el cual tenemos una máquina con con 2 virtual CPU, la creé pequeñita para hacer pruebas únicamente, tiene 8 GB de RAM y tiene básicamente el disco de sistema operativo. No tiene absolutamente nada más. Si se pueden dar cuenta, es muy pequeñita. En este caso, no necesitamos más. A nivel de red que tiene, le tengo 2 interfaces de red y obviamente ya tenemos una que es el puerto bridge que viene instalado de forma predeterminada. Este puerto por ahora lo vamos a dejar como está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este momento es entrar acá al icono que se llama Shell. Esto nos va a dar el acceso a consola y aquí en la consola vamos a forzar la actualización del sistema. Perdón, es apt update. Este comando básicamente lo que hace es bajar la lista de actualizaciones que hay en cada uno de los repositorios. Posiblemente nos saca un error, ahí ya lo estamos viendo, por lo que no tenemos una suscripción. Y el siguiente es upgrade. Este comando básicamente lo que hace es instalar las actualizaciones que encontró. Le vamos a decir que sí. El proceso de actualizarlo es realmente muy rápido y muy sencillo. Esperemos que termine. El siguiente paso es instalar Open vSwitch. Bueno, listo, ya instaló todas las actualizaciones. Ahora vamos a proceder a instalar Open vSwitch. Esto lo hacemos con el comando apt, que es el de instalar aplicaciones. Le vamos a dar el comando install Open vSwitch -switch. Así es el nombre del paquete. Le damos enter. Acá ya nos dice va a utilizar 25.6 megas. Le damos yes y enter. Listo, ya quedó instalado. Paso siguiente, vamos a iniciar la configuración. Bueno, listo, ya está instalado todo. Ahora sí vamos a proceder a hacer la configuración de la red. Importante, muy importante, tengan en cuenta. Una vez instalado Open vSwitch, este reemplaza todos los temas relacionados con red. Pues si ustedes llegan a reiniciar la máquina,
les va a dejar de funcionar la red. Entonces, estas configuraciones las tenemos que hacer sí o sí, dejarlas probadas antes de cualquier reinicio. Entonces, vamos a proceder con la configuración. En esto nos vamos a ir al menú de configuración de la red. Acá vemos que tenemos un Linux Bridge y dos interfaces de red normales. Entonces, lo primero que debemos hacer es borrar la interfaz de red. Hacemos clic en el botón Remove. ¿Estamos seguros? Sí. No vamos a aplicar todavía los cambios. El siguiente paso que vamos a hacer es crear un bridge de OBS, el de abajo. En este caso lo vamos a llamar igual y por ahora no vamos a llenar ningún otro dato. Vamos a darle crear. Y vamos a crear un bond, pero de OBS. Esto con el fin de poder tener alta disponibilidad. En este caso, el modo que voy a seleccionar es Balance SLB. Los slaves van a ser las tarjetas, la 33, la ENS33 y la ENS36. En OBS Bridge ya aparece el que hace un momento creamos. Y en este caso no tenemos VLANs en nuestra red, entonces simplemente lo dejamos así y le damos clic en crear. Listo, ya quedó el bond creado. Entonces ya tenemos el primer elemento, el bridge, el segundo elemento, el bond, y el tercer elemento que es necesario configurarlo es el puerto interno o import. Este import es el que se utiliza para poder acceder a la interfaz gráfica. Sin eso no vamos a poder tener consola gráfica. Entonces simplemente vamos a decirle aquí en crear un OBS import. El nombre, ¿cómo va a ser? El nombre va a ser, pues yo siempre utilizo el nombre del bridge al cual va a ir relacionado. En este caso es BMBR0. Y le vamos a dar una referencia al uso que va a tener. En este caso es de manejo, entonces le voy a poner guión bajo MNGN, Management. Listo. A continuación le vamos a asignar la dirección IP, que es la misma que tiene nuestra interfaz de web. Es esta que encontramos acá arriba. Entonces, 192.168.17.100. Ponemos la máscara, en este caso es 24, y también ponemos acá el gateway, 192.168.17.2. Direccionamiento IP 6 lo dejamos en blanco. El bridge lo vamos a dejar como está, igual no tenemos ningún otro creado, y parámetros de OBS tampoco lo necesitamos llenar. Le damos clic en crear. Entonces acá ya tenemos los tres puertos que necesitamos. Importante, quiero que vean acá que el bridge quedó haciendo puente entre el bond 0 y el BMBR Management, que esa es la configuración normal. Va a ser puente entre esas dos interfaces. Una vez ya estamos listos acá, procedemos a aplicar la configuración. ¿Estamos seguros? Sí. Como se dan cuenta, la configuración respondió rápidamente. Ya tenemos nuestra plataforma totalmente configurada con Open vSwitch. En este caso, no hemos creado máquinas virtuales, pero lo podemos hacer. Ese es el paso. Bueno, ya tenemos acá la consola con las configuraciones. Vamos a crear la máquina virtual. En este caso voy a crear un Ubuntu Server. Entonces seleccionamos el ISO. Lo dejamos tal cual, está bien. Lo dejamos tal cual. Seleccionamos el agente para que quede activo. Siguiente.
Vamos a dejarlo tal cual. 32 gigas está bien. Un socket está bien. Pongámosle un poquito más de memoria. No, está bien. Para lo que necesitamos está bien. Y a nivel de red, lo vamos a dejar en el VMware 0. Como ustedes saben y como bien se acuerdan, VMware es el OBS Bridge que creamos hace un momento. Siguiente, nos da el resumen de la máquina y le vamos a decir que el arranque de una vez, finish. Listo. Entonces aquí ya estamos en el instalador. Hubiese podido tener la máquina lista, pero me gusta mostrar todo el proceso para que se den cuenta que lo que se está haciendo es exactamente lo que uno espera. De tal forma que no haya trampas, como dicen, que no funcionó y uno muestra en pantalla que sí funcionó. Bueno, aquí ya, como se pudieron dar cuenta, estamos utilizando red. Ahora, mientras se instala, vamos a ver cómo se puede monitorear o cómo podemos saber cómo está funcionando Open vSwitch. Bueno, aquí está todavía instalando, dejemos que termine. Vamos a irnos a la consola de nuestro servidor, acá. Entonces, hay varios comandos que podemos utilizar para saber si está funcionando bien la consola. El primero es OBS PSCTL Show. Este nos va a permitir ver los puertos que están configurados y cómo está configurada la red. Aquí lo voy a pegar, OBS-BSCTL Show. Listo. Acá ya estamos viendo que tenemos una interfaz de Firewall, el VMware de Management. Tenemos dos interfaces de ON y el puerto Bridge. Nos muestra también que la versión de lo Open vSwitch es la 3.1. Vamos a ver las estadísticas del puerto. En este caso, el comando es el siguiente. Denme un segundo, estoy haciendo la copia desde mi resumen, pegar, listo. Y acá es obs-appctl espacio fdb show espacio el puerto que queremos revisar. Entonces podemos ver el bmwr-mngn. Uy, perdón. Nos va a mostrar solo los bridge. Ah, me faltó el cero. Me faltó el... Ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, acá nos está mostrando ya la configuración de los puertos. En este caso nos está mostrando todos los puertos que están activos con las diferentes MAC address que tienen los puertos que están configurados. También podemos ver los paquetes que hay en ese bridge. Acá también tengo mi copia. Sobre el puerto que estamos utilizando. MBR-
perdón, MBR 0-MNGN. Perdón, solo sobre los bridge. Listo. Aquí nos muestra ya los paquetes. Voy a dejar en la descripción del video el manual con todos los comandos que pueden ustedes utilizar para poder tener una mejor visualización de la red. Igual están todos los comandos para crear eh, todos los diferentes componentes de la red, también están de forma local. Entonces, espero que esta configuración les sea muy útil. Bueno, como se pudieron dar cuenta a través del video, la parte de integrar Open vSwitch con Proxmox es supremamente sencillo. Son unos pocos comandos los cuales nos van a permitir extender la parte de red del sistema Proxmox para poder tener completamente una red definida por software. Esto es súper importante en la tecnología de hoy. Y pues nada, espero el video les sea útil, les agrade. Ya saben, comentarios bienvenidos, todas las inquietudes también. Estaré respondiéndolas cuando las reciba. Y bueno, muchas gracias por acompañarme. Ya saben, like a los videos, clic en la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Chao.